Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Es un gusto venir a esta hermosa ciudad de cuando en cuando a compartir experiencias, vivencias y sobre todo interactuar en un ámbito universitario como este, que yo creo que es un ámbito verdaderamente privilegiado, en donde teología y cultura quieren darse la mano y dialogar. Esto del diálogo va a ser una de las grandes dimensiones, me parece a mí, para nuestra sociedad y nuestra cultura. En estos días en que hemos experimentado con tanta dureza las imágenes de una ciudad como París, en donde la sangre ha corrido, en donde nos hemos encontrado muy vulnerables, en donde hemos podido ver y participar de un sufrimiento colectivo, de una barbarie desatada en medio del ocio, en medio de una ciudad pacífica, en donde de alguna manera se destacan los grandes valores de la modernidad y lógicamente impactados por lo que significa de quiebra de la convivencia y de alguna manera oscureciendo ese horizonte que todos deseamos de un diálogo mayor entre las diversas culturas, formas de pensamiento y, por qué no, también distintas maneras de vivir y de concebir la experiencia religiosa. Si alguien, los cristianos y en concreto los católicos, nos sentimos especialmente afectados cuando se utiliza el nombre de Dios para asesinar y para atemorizar y para romper de esa manera absolutamente salvaje una convivencia ciudadana. Creo que esa realidad de la ciudad para nosotros los cristianos es muy significativa. En primer lugar, porque nuestro Dios es un Dios que oye y ve y baja. Un Dios que desde el comienzo se comunica a los primeros testigos, como he visto la opresión de mi pueblo, he oído los lamentos, las quejas, y he bajado de la montaña del Horeb para enviarte para que liberes a mi pueblo. Un Dios, por lo tanto, que no está ajeno a los gritos y a los gozos, a los sufrimientos y a los fracasos. Si algo concita una expectativa de esperanza, pues esa está representada en el Apocalipsis como la nueva Jerusalén, donde aspiramos a un lugar de reconciliación, de paz para todo el mundo. De allí, de Jerusalén, brotará como un río la paz, y es esa ciudad santa la que se convierte en el símbolo de la esposa del Cordero, de tal manera que Dios, en su designio amoroso, nos quiere entregados en esa relación de alianza, en esa relación de compromiso apasionado por cada uno de nosotros. Lo que el Israel fue en tiempos antiguos es ahora, rompiendo las estrechas barreras de lo particular, pues es toda la Iglesia. Por lo tanto, se puede decir que la ciudad es el símbolo de ese deseo de Dios de generar una alianza, de comprometerse con nosotros, su humanidad, y estar siempre en medio de nosotros. La encarnación del Señor nos ha puesto en esa tesitura, ha plantado su tienda en nuestra propia casa. Nuestra ciudad es un lugar donde Dios habita. Y por lo tanto, la Iglesia, y en concreto desde la conferencia de Aparecida, la Iglesia ha tenido un especial interés en que la ciudad sea lugar de evangelización. Evidentemente, la ciudad no es solo el espacio arquitectónico, el espacio que nos ubica, sino sobre todo es una geografía humana. Y esto me parece que es enormemente importante. Para nosotros, la manera como vamos escribiendo nuestras propias biografías está entramada con otras personas, con otras peculiaridades, con lugares que están más integrados o más segregados, como suele suceder en nuestras grandes urbes.
una geografía humana. Esto es lo que supone como concepto nuestra ciudad. Y por eso hay que encontrar modos nuevos de iluminar esa experiencia y de presentar esa experiencia en donde Dios y la ciudad están íntimamente relacionados. Se trata de ver con otros ojos ese espacio, de descubrir cuáles son los valores fundamentales que se están arraigando en las ciudades y de alguna manera dónde se están gestando, son palabras del Papa en la Evangelii Gaudium, los nuevos relatos y paradigmas de lo humano, precisamente para que la palabra de Jesús pueda alcanzar, la expresión es hermosa, los núcleos más profundos del alma de las ciudades. En estas grandes ciudades en donde se van gestando distintos relatos, en donde vamos encontrándonos unos y otros, complementándonos y a veces excluyéndonos, encontrándonos con la familiaridad de los vecinos, con la cercanía de los conocidos, pero también con la soledad, con la angustia, con la dificultad de los extraños. Estamos encontrando en nuestra propia vida situaciones que nos hacen reflexionar sobre cómo volver a decir lo humano en estas ciudades que en principio, al menos desde una mirada superficial, resultan ciudades deshumanizadoras, en donde no se cultiva la relación, en donde se pone en peligro la confianza de unos con otros y últimamente en donde no hemos llegado a alcanzar una especie de pacto, de carta fundacional, donde los verdaderos valores de una ciudad se puedan defender de una forma mucho más eficaz, mucho más coherente. El deseo de la Iglesia, el deseo del creyente que quiere alcanzar y transformar las culturas, también quiere alcanzar esos núcleos fundamentales de la geografía humana de nuestras propias sociedades. Y el deseo del cristiano no consiste en condenar el presente, sino en realidad de auscultar, interpretar, reorganizar los significados. En último término, el Evangelio consistiría en, alcanzando esos núcleos importantes de nuestra vida urbana, darles como una dimensión mayor, ampliar ese horizonte hacia nuevas posibilidades. Evidentemente, el peligro constante es ver solo lo negativo en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, y dejar la ciudad como una especie de lugar en donde más bien lo que crece es la hostilidad, la violencia, la droga, que duda cabe, y todo aquello que rompe la comunión entre los seres humanos. Pero el misterio de la encarnación, la presencia de Dios encarnada en este mundo, nos enseña que la salvación de la humanidad, el horizonte de esperanza, de expectativa de esta humanidad, se tiene que mirar desde la aceptación, desde la asunción de lo humano. Ya es tradicional desde los primeros pensadores cristianos una ley que nos interesa recordar: lo que no se asume no se redime. Y por eso la sabiduría eterna de Dios tiene que llegar hasta lo profundo de nuestra realidad, precisamente para poder plantear esa apertura de la humanidad hacia una plenitud bastante mayor. En ningún momento nos quedamos en una visión negativa de la realidad, sino al revés. Estamos convencidos de que el amor de Dios obra precisamente en lo más profundo de esas configuraciones de valores, de esas maneras de ir trabando nuestra vida con otros y dándoles un verdadero sentido. La salvación de un Dios que se hizo ser humano, de un Dios que pasó por nuestra vida y que, ofreciendo su vida, tuvo que padecer también el sufrimiento y la cruz fuera de la ciudad.
Es un dato que la Iglesia ha reconocido desde el comienzo. Esa expulsión de Jesús fuera de las murallas, como una manera de decir no cabes en medio de nosotros. Es una manera que recoge muy bien ese símbolo, sobre todo en la carta a los Hebreos, para hacernos entender que nunca estamos en una ciudad permanente, sino que siempre vamos de alguna manera peregrinando hacia la definitiva. Creemos en un Dios apasionado por lo humano y por consiguiente en esta reflexión que voy a compartir con ustedes lo que pretendo es hacer una lectura de lo urbano, en primer lugar destacando algunas de las características que me parece que la condicionan, que le dan como unos ciertos lugares de significación para nuestras ciudades, y también considerar aquellos elementos que apoyan o entorpecen, es decir, aquellos que nos hacen esperar una mayor realización humana, ofrecer alguna sugerencia que puedan orientar una labor evangelizadora o pastoral en estos contextos urbanos. El título de la charla, Pasión por la ciudad, pasión samaritana, va a organizar en dos partes estas reflexiones. En primer lugar, Pasión por la ciudad, una lectura transversal, cultural, de lo urbano. Después, Pasión samaritana, porque me parece que la única manera de abordar la ciudad es dándonos cohesión, preocupándonos unos por otros. Es el rostro desprotegido de nuestro vecino, aunque sea muy lejano a nosotros, el que nos revela la capacidad y la obligación de atender. La ética siempre se funda sobre esa responsabilidad tutelar de unos por otros. No es necesario que sean nuestros hijos. Cualquier menor tiene que ser responsablemente tutelado por el adulto. Y cualquier enfermo tiene, de alguna manera, una necesidad que nos mueve a los sanos a ocuparnos, a preocuparnos de alguna forma por él. Esta responsabilidad tutelar me parece que es la base de la cohesión de nuestras propias ciudades. Evidentemente, muy amenazada por todo lo que supone la fragmentación, la relativización, digamos, de los valores fundamentales y tantas otras situaciones que conocemos bien. Por lo tanto, pasión por la ciudad. Bueno, lo primero que se nos ocurre es comparar lo rural y lo urbano, ¿no? Ese elogio de lo rural, del campo, del apartado lugar en donde beatus ille, en donde aquel que se aparta de los negocios vive en una especie de, no sé, de situación de Arcadia feliz. Y sin embargo, me parece que no es la característica más importante. Nuestras ciudades tienen que estar mucho más habitadas también por lo natural, por los contextos de la naturaleza, y cada vez más nos encontramos con ciudades en donde lo rural y lo urbano tienen que ir constantemente relacionándose. Yo creo que mucho más que estos grandes cambios exteriores que de alguna manera contemplamos y que parece que distinguen un tipo de vida frenético, agitado, estresante, de otro tipo de vida idealizado, simplemente como sereno, tranquilo, pues en realidad me parece que lo que tenemos que pensar es qué tipo de persona, qué cambios se producen en la persona por el hecho de vivir en una gran ciudad bien entendido. Las ciudades tienen distintas dimensiones, pero cuando hablamos de lo urbano estamos hablando ciertamente de algo más allá de los pueblos o de las pequeñas ciudades que conocemos. Parece que lo rural se convierte en una especie de reserva en donde hay que llevar a los niños para que vean pues que las vacas dan leche, y luego nos encontramos que algunos niños ya no quieren beber nunca más leche pensando que están bebiendo de la ubre de la vaca, ¿no?
o que los pollitos y todo lo que supone la vida natural se nos presenta ante los ojos de una manera como más clara. Me parece que a lo que yo quisiera aludir es a cambios en el modo como vamos organizando los significados. Esto es cultura. La cultura es lo común, no es aquello que nos separa porque yo sé más, tengo más cultura del que no tiene. No, la cultura es el modo como un grupo humano ordena, es un diseño de significados y de valores que le vamos dando a lo que somos y a lo que vivimos. Y por eso pertenece, cuando hablamos de cultura, a lo común, a la condición social del individuo. La cultura no es lo que nos separa, es lo que nos une, es lo que nos hace formar parte de un entramado común. Como, si quieren, en una concepción más etnológica, más social que meramente filosófica. Son diseños en donde vamos trabando las vidas, donde vamos encontrando sentidos para lo que hacemos y para lo que somos. O de otra manera, lo que expresa una cultura urbana es de alguna manera la experiencia subjetiva de los diversos sujetos que en ella viven y el modo como se relacionan. Esto es muy importante. La cultura está marcando y abriendo o cerrando modos de relación. No hay ninguna duda que la geografía también nos marca de un modo muy importante. ¿Cuáles son las características de esta visión cultural en el sentido que acabo de explicar de lo urbano? Bueno, pues creo que hay una primera digamos, una pareja de relación que es la capacidad que tenemos de ser cada uno una persona, un individuo con unas características determinadas. Nuestra mentalidad urbana es una mentalidad de un contexto en donde lo importante es lo subjetivo y lo personal, el elegir los modos de vida que queremos. Lógicamente, ese proceso de individualización significa que cada uno de nosotros definimos por nuestra propia cuenta qué queremos ser, quién queremos ser. Es un elemento enormemente importante. Eso significa el ejercicio de la autonomía, cuando el propio individuo, la persona, define sus propios valores, toma sus propias decisiones. Seguramente una de las grandes novedades de la persona que vive en ciudades es justamente esta capacidad de elegir un modo, un estilo, una manera de vivir que no se conforma necesariamente con el parecer de los demás. Y esto sería el contrapeso que a mí me parece que podemos estar experimentando. Por un lado, cada cual queremos marcar nuestra propia identidad como sujeto de valores, pero cada vez más el parecer de los otros, la tradición, pierden el peso decisivo en el horizonte de los significados humanos. Lo que importa es el ejercicio de la libertad. Lo que importa es construirnos como sujetos libres, capaces de llevar adelante un proyecto de vida. Evidentemente, es el momento de la convicción personal, más que de la tradición, de la costumbre social. En un pueblo todos se conocen y hay una especie como de vida social muy normativa. En las ciudades el sujeto, la persona busca lo que le gusta, elige, selecciona, organiza su propio horizonte de valores y de significados para darle sentido a su propia vida. Este me parece que es el aspecto positivo. El negativo es que este proceso de autonomía y de individualización ocurre justamente en un momento en el que la identidad social se encuentra enormemente debilitada. Nos juntamos no solamente para marcar cada cual lo nuestro,
la elección, el camino, la autonomía. Nos juntamos para hacer algo en común, para hacer y ser algo en común. Y, en cambio, nuestra identidad social se encuentra en estas ciudades enormemente debilitada. La ciudad produce una cuota de anonimato, donde cada vez más el otro deja de ser un vecino para transformarse en un extraño. Es decir, las relaciones sociales pues prácticamente se reducen al mundo del trabajo, lo laboral, y de alguna manera buscamos refugio en el pequeño grupo de amigos, en la familia, cada vez también más disgregada inevitablemente. Evidentemente, las distancias urbanas, el ritmo, los transportes, el tiempo que necesitamos para desplazarnos de un lugar a otro, produce un cansancio existencial. Nos cuesta entablar relaciones. Tenemos una enorme capacidad de relacionarnos, de aumentar el mundo de nuestra sociabilidad, pero de hecho queda fundamentalmente reducido a lo más pequeño, a lo más cercano, a lo más inmediato. Y ese anonimato nos hace, de alguna manera, entrar en unos procesos que podríamos llamar de cierta angustia, huérfanos. La existencia humana en las ciudades permite que una persona muera a pocos metros de nosotros, congelada en una noche de invierno, y pasemos por su lado prácticamente sin preocuparnos. Este entramado samaritano queda profundamente dañado cuando lo que prima es el conseguir el logro personal, el interés de cada cual, y vamos perdiendo esos lazos de la sociabilidad. Evidentemente, al individualizar, nos vamos diferenciando unos de otros y resulta que nos hace falta un sentido mucho más mundo común, un sentido mucho más de relación común, de pertenencia a un grupo. La débil sociabilidad se traduce precisamente en una cantidad de relaciones muy sutiles, pero con poca permanencia. Es como si, hace tantos años el gran Peter Berger, el sociólogo de la cultura, nos definía como un mundo sin hogar, una sociedad en donde andamos un poco como huérfanos, podemos comunicarnos con mucha gente, pero difícilmente llegamos a una interrelación humana, de un yo a un tú, de un nosotros, que sería lo más interesante. Evidentemente, como es muy fácil definir la propia identidad, esa identidad personal debilita, hace más tormentosa nuestra identidad social. Y así llegamos a la fragmentariedad de nuestras culturas, a la fragmentariedad de nuestros contextos vitales, de nuestros horizontes de realización. Entramos en un proceso en donde lo fundamental es respetarnos, pero un respeto que de alguna manera no supone trama, no supone estar imbricados unos en otros, sino más bien supone, pues con tal de que no me salpiques, tú haz lo que quieras, ¿no? Con tal de que esa tolerancia, que me parece que lo que se puede traducir muy bien como indiferencia por la vida del otro, como incapacidad de asumir desde otros puntos de vista nuestra realidad humana. La riqueza de la diversidad individual degenera o puede degenerar en una fragmentación del tejido social que nos convierta en incapaces de articular diferencias y que vamos como compartiendo mundos muy aislados y vamos como en un puzzle, ¿no? Fragmentadamente, pero no llegamos a una interrelación muchísimo más alta. Los grados altos de indiferencia y de apatía evidentemente no nos permiten construir un referente común entre todos los individuos. En este caso,
nos olvidamos de la sociedad precisamente porque queremos marcar muy fuertemente la personalidad, la individualidad. Segundo elemento que nos marca el estilo de vida, la cultura de nuestras ciudades, pues el consumo. Ya hace años se ha hablado de que hemos llegado al cuarto hombre, ¿no? El primer hombre sería el religioso, el segundo el metafísico, el tercero de alguna manera tendría que incorporar valores más de la sociedad, que pudiera unir intereses, que buscara asociación de intereses, y ahora nos encontramos en el cuarto ser humano, el cuarto hombre, que es el del consumo. ¿Qué somos? Consumidores, fundamentalmente. ¿Qué nos une? Gustos por marcas, por modos, por maneras, pero últimamente la mentalidad urbana se rige por la lógica del mercado. Lo que organiza la vida social, evidentemente, es la dinámica del consumo. Ustedes lo comprenderán perfectamente porque a mí me pasó el año pasado el día de Viernes Santo, para los cristianos un día extraordinariamente sagrado, pues tuve que ir a buscar unas instrumental que necesitábamos para la celebración y fui a un mall de estos, un gran centro comercial. Bueno, evidentemente todo el mundo con chándal, los niños, las familias, inevitablemente aquello era el verdadero templo en donde se estaba celebrando el consumo. Y consumo significa también consumar, no solamente consumir. Al final nos reducimos a algo que consumimos, vamos, unos y otros vamos perdiendo lo que somos. No crean que yo estoy en contra del mecanismo del mercado y del consumo. Me parece que es una de las grandes aportaciones de la sociedad moderna. Pero inevitablemente tenemos que preguntarnos en qué medida esa complementación entre mercado y consumo no va resultando un factor de identidad personal y, por lo tanto, un factor que ha sufrido un profundo cambio, porque cada vez más es la capacidad de consumo la que surge como la base de la construcción de identidades. ¿Qué soy? Un ciudadano, sí. ¿Qué más? Pues un consumidor. Últimamente el reconocimiento social empieza a bascular entre poseer o carecer. ¿Quién soy? Pues el que puede tener una supermoto BMW o el que no tiene unas zapatillas Nike para podérselas poner. Y el muchacho de 12 años que no podemos decir que tenga un gran deseo de una marca determinada y sin embargo está viviendo con una influencia tan tremenda que se puede sentir el más desgraciado porque no puede vestir con la marca de sus compañeros de clase. Lo cual, de alguna manera, eso es lo que va marcando un sentimiento de que somos alguien si tenemos algo. No si tenemos valores, no si brotan en nosotros valores, sino de qué puedo disponer. Piensen que en esto entra muchísimo la cultura del deseo. Sería un tema para trabajar alguna vez. Porque el mecanismo del consumo se basa fundamentalmente en la generación de deseos. Y la publicidad, que es la gran cultura del deseo, nos enseña qué hay que desear, cómo hay que desear, es decir, según la lógica del mercado. Hannah Arendt tiene una intuición muy bonita en este sentido. Llega un momento en que el capitalismo ha llegado a esta última fase en donde ya no produce materialmente objetos, produce deseos. Y la producción del deseo es lo que va a permitir que de alguna manera se vaya consumando también nuestra propia vida. Lo que tomamos en cuenta es lo que entra en la dinámica de la transacción material. Atención, pasamos de la dinámica del deseo de otras cosas al deseo de otras personas. Pero aquí se produce una ruptura
extraordinaria, porque cuando hablamos del deseo de tener lo que no tengo, no lo podemos aplicar al deseo de conseguir a una persona que me quiera, que me acepte. Fíjense hasta qué punto se rompe, y dramáticamente a veces, porque uno desea a una persona, pero esa persona puede perfectamente pasar absolutamente de uno. Recuerdo perfectamente a mi hermano, uno de mis hermanos cuando era pequeño, sufriendo porque la niña en quien había puesto toda su vida, pues pasaba absolutamente de él y le importaba un pepino. Para él, que era el nacimiento de Venus de Botticelli, era una niña hermosa ciertamente, pero bueno, no la podía conseguir, porque no podemos conseguir a las personas. Justamente ahí es donde se nos rompe la lógica consumista. Y cuando entramos en la lógica del consumo personal, lo que experimentamos es un vacío muchísimo mayor. Cuando yo consigo a alguien y la compro o lo compro de cualquier manera, seductoramente, no estoy diciendo poniendo dinero, inevitablemente en el fondo estamos diciendo, esta persona me querrá por mí o no me querrá por mí. Ven, aquí se rompe una dinámica que desde mi punto de vista está destrozando muchísimas vidas en nuestro mundo del consumo, en nuestra lógica del mercado. La cultura del consumo no construye lazos sociales, no construye vínculos, construye consumo, construye objetos, manipula, ahí entra todo ese gran mundo de la manipulación. El otro es considerado o un rival porque entra en contacto en cuanto rivaliza conmigo en conseguir lo que busco, o simplemente un objeto que puedo consumir con tal de que sepa organizarlo, de que sepa realizar bien todas esas trampas que podríamos llamar de la conquista de la otra persona. O es un competidor o es un cómplice. Y entonces, claro, de nuevo, en esta situación del ser humano en la ciudad, nos encontramos constantemente en esa tensión, la lógica del mercado, la lógica de la persona. Todavía una tercera característica me parece que define muy bien ese mundo de significados, cultura de lo ciudadano, y es esta mediación cada vez mayor. Todavía aquí no sabemos hasta dónde, todavía nosotros somos bastante analfabetos funcionales. Bueno, entre ustedes seguramente hay mucha gente que sí que sabe, pero en general todavía no sabemos hasta dónde va a llegar este contexto de lo virtual, de las tecnologías de la comunicación y cómo va a formalizar, cómo va a organizar los valores del ser humano del futuro. Esta tercera característica, desde mi punto de vista, es muy nueva recientemente, quiero decir, de 10, 15 años. 10, 15 años no teníamos móviles, o sea que piensen lo que significa esa introducción de la comunicación en nuestras propias vidas. Ahora prácticamente se nos hace imposible vivir sin ellos. Eso significa que las nuevas tecnologías de la informática y la predominancia de lo imaginativo, de lo visual, inevitablemente van cambiando nuestro mapa mental en las personas urbanas. La televisión nos introduce en una realidad virtual, pero en donde no hay espacio de discernimiento, en donde tiene que tener incluso, hay veces que uno cuando hace poco estuve yo retirado en un pueblo así rezando, cuando volví me resultaba como enormemente, no sé, como explosivo, hasta el tono en televisión, en los telediarios. Es una especie como de, te cuentan las noticias como si no tuvieran tiempo para respirar, ¿no? Te arrojan las noticias, sin ningún tipo de ponderación, pasan de una cosa a otra, como ya sabemos. Creo que ese nuevo espacio público y sobre todo desde el mundo de la web, del Internet, realmente nos va a ir modificando de una manera que quizá todavía ni siquiera presentimos el mapa mental de nuestra propia vida.
empezamos a comunicarnos ya virtualmente, sin la presencia física de la persona, lo cual evidentemente significa una cierta desmaterialización de la realidad social. Lo que existe es la posibilidad de comunicarme. En realidad no es tanto comunicarme cuanto enfatizar un contacto, como cuando hablamos por teléfono necesitamos de cuando en cuando ir diciendo sí, 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 sí. Claro, es la manera de decir estoy, te estoy siguiendo. Y si uno se calla un rato, la otra persona dirá, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Claro, porque hemos roto esa implicación que necesitamos. Bueno, nos dan enormes capacidades de comunicación, no hay ninguna duda. La pregunta es si esa comunicación es comunicación de soledades, si realmente estamos en el fondo entrando en una comunicación sin rostro. No sé cuánta gente de aquí tiene frecuencia o frecuenta las redes, pero es muy fácil frecuentar redes, tener muchos contactos, estar muy informado, pero también, bueno, ellos mismos, como a mí es una cosa que me molesta positivamente, ¿no? Creemos que le gustará, caramba. Y yo digo, ¿y cómo sabrá este señor que a mí me gusta Mahler, ¿no? Bueno, pues basta que haya uno bajado una sinfonía de Mahler en el YouTube para que te vayan dando, creemos que le gustará. Y ya te ponen toda la lista de tus gustos, ¿no? Lo cual inevitablemente nos configura, queramos o no queramos. Hay una evanescencia de la presencia en la relación humana y todo va a funcionar con esta especie de imaginario en el que el contexto virtual nos lleva a una preeminencia de la cultura de la imagen que afecta sin duda alguna directamente el imaginario colectivo. Todos sabemos que lo que sale en televisión es lo que cuenta, lo que aparece en la prensa es lo que cuenta, lo que predomina. ¿Cómo le llaman a mí? El otro día lo escuchaba, un fenómeno viral. Esto es como los virus, ¿eh? Esto es un fenómeno viral en las redes. Claro, porque llega un momento en que todo el mundo está pasando a la misma noticia por aquí o por allá. Creo que el cambio en la forma de comunicarnos va a condicionar, sin duda alguna, nuestro futuro. Y la ciudad no va a ser solo el lugar material donde vivimos, sino una conciencia de un ser humano verdaderamente diferente, ¿no? El año pasado enterramos a una hermana de mi madre que yo he querido mucho, y en un momento dado de lucidez, con 97 años, ella me dijo, persuádete, Javier, nacemos en un mundo y nos morimos en otro. Yo creo que es perfecta la definición. Por lo menos nosotros, los que ya tenemos cierta edad, hemos nacido en un mundo y nos morimos realmente en otro. Si esta es la lectura cultural de lo urbano, si nos sentimos identificados de alguna manera en estas características, entonces la cuestión es ¿qué desafíos nos presenta una cultura de este tipo y por dónde podríamos incluso atrevernos, digámoslo así, a una, no sé si transformación en profundidad, pero al menos de una cierta anuncio de novedad, una cierta evangelización? ¿Qué presencia tiene el Evangelio en este nuevo imaginario, esta nueva mentalidad, podríamos decir, del ser humano en nuestras ciudades? Bueno, yo creo que en esta segunda parte habría que subrayar fundamentalmente varias cosas. En primer lugar, bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos de esta fragmentación ética y de valores que se observa en las grandes ciudades nos empujará, y ya está surgiendo, José Antonio Marina tiene todo un proyecto de ciudades inteligentes, ciudades compasivas, ciudades capaces, ciudades tolerantes. Bueno, yo creo que nos está empujando a buscar, desde el punto de vista social de nuestra ciudad, llegar a una especie como de carta fundacional de nuestros valores. Ya lo hacemos, ¿Qué representa Santander?
¿Cuáles son los valores? ¿Por qué? ¿Cómo se vive en Santander? Me decía el taxista cuando veníamos del aeropuerto, aquí el que viene repite. Ah, caramba, yo llevé a unos señores que venían de Madrid hace 10 años y siguen viniendo todos los años. Bueno, ¿qué otros valores tiene? Es que es muy hermosa la vista del mar. Bueno, son grandes valores, indudablemente. ¿Qué valores humanos tiene? ¿Dónde podemos fundar la identidad de nuestras ciudades? En Valencia nos han engañado durante 20 años haciéndonos creer que éramos el colmo de la vanguardia y ahora estamos intentando recoger los platos rotos de una estafa en donde nos contaron muchas mentiras. Nos habían puesto, ya estábamos en el mapa de la corrupción, evidentemente. El peligro es que podemos dejar de convivir en la ciudad. Tenemos que aceptar que no hay un recurso, un lugar en donde todos podamos ponernos de acuerdo. A mí esto me parece una iniciativa enormemente interesante. A mayor soledad, mayor desafío de mutualidad, de tolerancia, mayor construcción de un entramado de valores que nos acoja, que de alguna manera le dé sentido incluso a las angustias de nuestra propia vida. Si dejamos de convivir, dejamos de vivir. Y nuestra vida se transforma en bloques irreconciliables, en donde cada cual evidentemente tiene que plantearse cómo sacar adelante sus intereses en medio de competidores o cómplices. Yo creo que es necesario redactar una historia compartida. Y redactar una historia compartida significa una carta fundacional de valores que de alguna manera nos identifique como ciudades. ¿Cómo construir ese marco compartido en el contexto de una sociedad plural? ¿Cómo llegar a un acuerdo de valores como carta fundamental de nuestra ciudad? Después también se podrá ampliar a otros lugares. Bueno, a mí me parece que esta necesidad de compartir valores se impone por sí misma, porque si no, nuestra sociedad va a degenerar en una dinámica de la ley de la selva, en donde lo que va a importar es cómo se impone un estilo, una manera, en donde el poder, en donde la política, desde muchos puntos de vista, nos va a convencer de que estamos en el mejor de los mundos posibles. Esto tiene, por parte de las que piensan la filosofía moral, sobre todo Adela Cortina, mi compatriota, tiene un esquema muy sencillo. Es llegar a un acuerdo de mínimos, en donde por debajo de eso no queremos que sea nuestra vida en común, nuestra vida personal, el gusto estético de la ciudad, la manera como nos configuramos en el ocio, en la recreación, en el trabajo. Esta es una cuestión importante, claro. Cada vez más no hay fiestas, los domingos está todo abierto, el comercio se ha ocupado en el peor sentido de la palabra nuestros espacios que tendrían que ser de ocio, de descanso, de serenidad. Esos límites, de alguna manera, de lo que no queremos que llegue a ser nuestra ciudad. En esto nos ponemos de acuerdo. Y después, si queremos mantener ese nivel de mínimos, tendremos que plantearnos aspiraciones, máximos. Claro, los mínimos de obligado cumplimiento, vamos a llamarle así, en donde todos cabemos, donde todos tenemos sentido. Los máximos tienen que ser de elección. Cada grupo, cada filosofía, cada sabiduría de las que forman parte del entramado de lo que somos, de nuestras sociedades, tendrá que aportar sus valores. Valores ilustrados, valores religiosos, valores morales, valores cívicos, pero de alguna manera hará falta que los máximos tiren de los mínimos, asegurando que los mínimos limiten los máximos para que nadie se vea obligado a hacer lo que no quiere, o a pensar lo que no quiere, o a actuar de una determinada manera que queda fuera de su propia conciencia. Hay que despertar el sueño de ideales
que yacen en el corazón humano, que es muy resistente a todo discurso que se limita meramente a lo pragmático. Necesitamos de vivir en lo pragmático con los pies en la tierra, pero de alguna manera mirando un poco más hacia arriba, a un horizonte de expectativas que de alguna manera se convierte en un horizonte de máximos éticos, que quizá entre los mínimos y los máximos podremos encontrar una evolución, un camino donde vayamos realmente considerando lo que puede ser lo posible para nosotros. Desde el punto de vista de la aportación cristiana, vamos a decir así, bueno, yo creo que la profecía ha sido siempre una actitud reactiva frente a la inevitabilidad de lo que sucede. Se nos transmite con mucha facilidad: esto es lo inevitable. Bueno, pues es inevitable que haya abortos, es inevitable que haya violencia, es inevitable que haya atascos de tráfico, es inevitable que no podamos respirar y que los ojos se nos enrojezcan porque el dióxido de carbono está... Bueno, pues yo creo que la profecía, lo que podríamos llamar un cierto impulso profético, me parece que se convertiría en un elemento evangelizador. Se tiene que convertir, se puede convertir en un elemento que de alguna manera supere esa actitud que solamente nos obliga a aceptar lo inevitable, lo que sucede como algo inevitable. Tendremos que tener alguna capacidad de orientar hacia dónde queremos conducirnos, no solamente como personas, sino también como colectivos humanos. Inevitablemente, la pérdida colectiva de sentido produce una experiencia de vulnerabilidad muy grande. Eso que llaman los sociólogos la anomia, la falta de sentido para nuestras sociedades, esa orfandad de la que yo hablaba al principio. Ciertamente nuestra aportación, digamos, de lo religioso cada vez tiene menos fuerza profética. Y estoy hablando de una manera muy general porque no podemos de ninguna manera obviar que en este momento en la Iglesia el magisterio del Papa, la figura, la coherencia de su persona está suponiendo un cierto revulsivo para nuestra sociedad. Hacía mucho tiempo que ninguna autoridad, digamos, moral iba a la Organización de las Naciones Unidas y les echaba en cara que habían estado apoyando una guerra injusta. Eso se llama actitud profética. Un hombre que no tiene nada que perder, un creyente como nosotros, pero que de alguna manera no quiere someterse a los dictámenes del poder, del dinero, y está intentando aportar ese capital simbólico extraordinariamente importante para nuestro mundo. Yo creo que evidentemente el idealismo ético es un peligro porque nos hace no asumir la realidad. Pero cuando nos adaptamos tanto a lo que se nos presenta como lo único posible, inevitablemente nos estamos cuestionando si realmente somos personas libres que podemos asumir responsablemente lo que hacemos. ¿Cómo salvar la autonomía personal sin caer en ese relativismo de lo mismo da? ¿Cómo construir esa capacidad de supervivencia desde unos valores? A mí me parece que es uno de los grandes desafíos. Lo que somos se tiene que ir confrontando desde una instancia profética, desde personas que vayan marcando de alguna manera, que vayan diciendo esto de otro mundo es posible, tenemos que buscar alternativas, no podemos sin más someternos a la, facilidad con que se nos imponen las cosas. Otro elemento que me parece que está también en esta actitud profética es renovar el discurso de la pobreza. Yo creo que ese es un elemento de urgencia social. Tenemos que ir formulando un nuevo discurso
sobre la pobreza. Durante muchísimo tiempo el pobre ha sido precisamente el que no era capaz, algo habrá hecho, ¿no? El que podía, el que sabía, iba como si dijéramos, parecía como que no había causas sociales, solamente el problema estaba en la responsabilidad personal. Esto ha sido muy propio de un liberalismo de miras muy cortas. Y en este momento me parece a mí que tenemos que encontrar un pensamiento creativo, novedoso, motivador, un nuevo discurso en torno al eje de la solidaridad que se contraponga al mero paternalismo de otro tiempo o a un indiferentismo en el que pasamos al lado del caído sin que verdaderamente nada se nos conmueva en el interior. Yo creo que se nos plantea la urgencia no solo de la superación de la pobreza material, sino sobre todo de otro planteamiento respecto a la pobreza. Nuestra sociedad cada vez más tiende a percibir una brecha entre aquellos que se comprometen frente a esta realidad y otros que simplemente se quedan indiferentes. Y evidentemente eso me parece a mí que para nosotros tiene que ser un reto, un desafío de cómo ir trabando esa experiencia de preocupación por el otro, de asumir en la medida de lo posible también las causas estructurales, sociales de la pobreza, no culpabilizar al pobre o al extranjero o al que viene de fuera, sino de alguna manera realizar una mayor capacidad de relación. El futuro de la sociedad me parece que va a estar marcado decisivamente por la capacidad de una propuesta profética respecto al tema de la desigualdad y de la pobreza. Y por eso, en esa misma línea, la aportación cristiana se convierte en una aportación, en una propuesta profética de esperanza. Esto es lo primero. Cuando decimos es que la realidad es lo que es, bueno, estamos evidentemente dibujando un espacio limitado de capacidades y de posibilidades, lo que somos, ¿vale? Y entonces decimos, pues no hay nada más que lo que es. Y yo me parece que hay que romper ese modo bastante ingenuo de pensar y decir claramente, no, la realidad es lo que es más lo que queremos hacer con lo que es. No podemos sin más aceptar la realidad sin tener un horizonte de esperanza. ¿Y cómo se vive el horizonte de esperanza? Al comienzo lo comentaba en la pequeña entrevista que me han hecho, porque la solidaridad es la gramática de la esperanza. El tema de la esperanza también es un tema bien importante. ¿Por qué nuestras sociedades cada vez esperamos menos y nos hacemos como si dijéramos, aceptamos más el presente de nuestra vida, una especie de presentismo que será muy posmoderno, pero que nos limita la capacidad de reacción ante lo que pasa? Fíjense, no son los elementos homogéneos lo que hace funcionar la cohesión, más bien es al revés, como hemos descubierto estos días, como tan dramáticamente lo descubrimos. Son esos momentos de turbulencia que de pronto nos hacen salir de una somnolencia extraña, de una aceptación de que, bueno, lo normal, ¿no? El presente, lo que hay, esto es lo que somos. Yo creo que necesitamos cultivar la gramática de la esperanza. Y la gramática de la esperanza es la solidaridad. La esperanza no se genera diciendo, pero hombre, si tienes todas las posibilidades, si eres joven, si tienes un futuro. No, la esperanza no se transmite con palabras. La esperanza se transmite con un corazón compasivo, con un abrazo, con una manera de echar la mano al hombro. Lo que nos genera esperanza es saber que no estamos solos. Y eso es lo que verdaderamente necesitamos implementar en nuestra cultura, los lazos interpersonales, la opción por el rostro de la otra persona, que de alguna manera tenemos que asumir una interdependencia mucho mayor. Si amar y ser amado
es la clave de la vida humana, porque nos crea una identidad, nos sabemos reconocidos por los demás, descubrimos que hay algo del otro en mí y algo de mí en los otros. Entonces, evidentemente, la falta de relaciones, la falta de cariño, la falta de solidaridad es el lugar donde brota la amargura autorreferente, sospechosa, destructiva de uno mismo y de los demás. Tenemos que abrir más ese horizonte en una capacidad más samaritana. Es curioso que en algunos de los estudios que se han hecho sobre el voluntariado, estoy pensando ahora en Estados Unidos, y una de las características que aparece es que la parábola, la imagen del samaritano, en contextos además no creyentes, sigue motivando. ¿Cómo voy a pasar yo de largo por un accidente en la carretera, una necesidad que me encuentro, alguien que me interpela? Y resulta que esa, podríamos llamar, matriz samaritana que llevamos en el corazón está, a partir de los años 90, como saben, ha dado una cantidad de fruto en todos estos movimientos del voluntariado, ¿cómo le llaman? El mercado del tiempo, ¿no? Vamos a ver qué tiempo puedo yo dedicar, con cuánto tiempo puedo contar. A mí me parece que aquí estamos llegando a descubrir que la realización del otro es la propia plenitud, que nuestra propia identidad no es solo autonomía, no es solo capacidad de hacer mi real gana, sino hay algo dentro del corazón que nos está urgiendo a la comunión, a la interdependencia. Evidentemente, frente a la figura de Caín, que responde a aquello de ¿qué es que soy yo el guardián de mi hermano? Bueno, pues nosotros vamos descubriendo la figura del samaritano, la figura de Jesús, que se nos acerca como el samaritano del mundo. Pablo VI tuvo una intuición muy bonita, dándole a este sentido incluso la misión de la Iglesia. Al finalizar el concilio, hace 50 años, Pablo VI decía: la Iglesia lo que pretende ser es la samaritana del mundo. Algo que recoge ese sentimiento de que en sí misma la Iglesia necesita el mundo, necesita a los otros, necesita a la sociedad, precisamente para poderse identificar, para saber cuál es su identidad y cuál es su misión. Yo creo que aquí hay una visión evangélica que nos tiene que ir conduciendo hacia una teología de la vida como servicio al otro, en un horizonte de solidaridad, en un horizonte de compasión. En realidad, el cristiano es aquel capaz de amar a Dios en la concreción del otro y de la otra, y amar al otro y a la otra en el horizonte del amor de Dios. Lógicamente esto significa, lo digo ya rápidamente porque creo que ya hemos llegado a la hora, motivarnos mucho más a la comunicación. La comunicación tiene que ser el gran motor, el diálogo tiene que ser el gran motor de nuestras ciudades. Las ágoras, los espacios en donde nos comentemos y podamos ir como intercambiando nuestras propias vivencias. El proyecto de sociedad no puede prescindir del presente, porque solo desde el presente se hace posible el mañana, y negar el presente conduce a la añoranza y presupone últimamente una especie de visión apocalíptica. Es preciso ser lúcidos y en reconocer los problemas que estamos viviendo en nuestras ciudades en el presente, pero la solidaridad es la que asegura el contenido de ese horizonte de futuro. Evidentemente, mediante la propuesta y la protesta, ahí la responsabilidad se tiene que construir propositivamente, pero también diciendo: esto no es camino, por aquí no queremos caminar. Una esperanza que se define en cristiano por incluir la promesa de Dios en un futuro de novedad. Nuestra Iglesia, nuestra fe cristiana, la familia cristiana en este mundo, lo que queremos es descubrir, en cierto modo,
esa capacidad que tiene el Evangelio de incluir lo que siempre ha estado excluido en la narración de nuestra pasión por la ciudad. Muchas gracias.